formando un solo pueblo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros en Cristo, en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Muy buenos días para todos, a los que nos siguen desde sus casas a través de las redes sociales. Les invitamos a que vivan esta experiencia de amor de la Eucaristía con la intensidad y la concentración necesaria. Permítase interrumpir un momento los quehaceres. Lo digo por experiencia. A veces uno viendo la misa por la televisión o siguiendo la Eucaristía por las redes sociales, tiene el peligro de distraerse y hacer la comida y estar en la misa, pero no hay una disposición 100%. Yo le invito para que hoy interrumpa sus quehaceres, no ponga la olla en bajo, sino que la apague para no correr el peligro de que se le queme lo que esté haciendo, y conéctese directamente con este momento y viva la Eucaristía como si realmente estuvieses aquí, pues desde allá y desde acá debe haber una conexión de nuestros sentimientos, de nuestra mente, para vivirla con toda intensidad y para que tenga en nuestro corazón los efectos que merece. Ofrezco todas sus intenciones, todas sus necesidades. De manera particular vamos a ofrecer esta Santa Misa en acción de gracias por el cumpleaños de Inés Benítez a la intención de sus hijos. También en acción de gracias por el cumpleaños de Ruby Adriana Echeverri Orozco a la intención de su hijo. También en acción de gracias por el cumpleaños de Patricia Elena Patiño Osorio a la intención de Livia Grajales. También en acción de gracias por la vida y la salud de María Virgelina Osorio en su cumpleaños a la intención de sus hijos, y por el eterno descanso de José Ignacio Gómez Henao en su primer aniversario. Esta es la intención de su familia. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, ten piedad.
piedad. Oremos. Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas, y para que experimentemos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Oseas. Esto dice el Señor: Vuélvete, Israel, al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. Tomen sus promesas con ustedes, vuelvan al Señor. Díganle: tú quitas toda la falta, acepta el pacto. Pagaremos con nuestra confesión. Asiria no nos salvará. No volveremos a montar a caballo, y no llamaremos ya a nuestro Dios a la obra de nuestras manos. En ti el huérfano encuentra compasión. Curaré su deslealtad. Los amaré generosamente, porque mi ira se apartó de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio, echará sus raíces como los cedros del Líbano, brotarán sus retoños y será su esplendor como el olivo, y su perfume como el del Líbano. Regresarán los que habitaban a su sombra, revivirán como el trigo, florecerán como la viña, será su renombre como el del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Yo soy quien le responde y lo vigila. Yo soy como un ciprés siempre verde, de mí procede tu fruto. ¿Quién será sabio para comprender estas cosas, inteligente para conocerlas? Porque los caminos del Señor son rectos, los justos los transitan, pero los traidores tropiezan en ellos. Palabra de Dios. Mi boca proclamará tu alabanza. Mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Mi boca proclamará tu alabanza. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Mi boca proclamará tu alabanza. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Mi boca proclamará tu alabanza. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Mi boca proclamará tu alabanza. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: miren que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por eso, sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas.
Pero cuidado con la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los entreguen, no se preocupen de lo que van a decir o cómo lo dirán. En aquel momento se les sugerirá lo que tienen que decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán, y serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. En verdad les digo que no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio de Mateo hace parte de uno de los 5 discursos que Jesús tiene dentro de la estructura del Evangelio de Mateo, y es el discurso de la misión. Es muy fácil entender el Evangelio de Mateo cuando uno logra entender las partes en que se dividen. En esencia son 7 partes que conforman el Evangelio de Mateo, a veces de una manera, digo yo, pedagógica, sin ser pedagogo. Asemejo el Evangelio de Mateo como una especie de sándwich. Un sándwich lo contienen como 2 panes y en el interior tiene alrededor de 5 cosas. Entonces los 2 panes del Evangelio de Mateo serían lo que al principio hay, que son las narraciones del nacimiento y la infancia de Jesús, y el otro pan al final es la narración de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y en el contenido, en su interior, hay 5 grandes discursos. Pero hay una particularidad en esos discursos, que no es simplemente una clase o una enseñanza o simplemente un discurso, sino que el Señor hace el discurso y luego muestra y vive el discurso. En la estructura se le llama una parte la parte del discurso y otro la parte narrativa, en el que el evangelista nos muestra cómo Jesús vive lo que ha enseñado. Entonces, el discurso puede ser: el Señor nos habla del amor, pero también nos muestra cómo ama. El Señor no solamente nos habla de fraternidad, sino que nos muestra cómo es fraterno. Es lo que está pasando aquí. Aquí nos encontramos en el discurso de la misión, es decir, Jesús envía a los discípulos a desarrollar, a desempeñar una tarea. Les dice cuál es su tarea. Lo venimos escuchando desde esta semana. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí, dentro de la estructura de esta misión, Jesús tiene algunas directrices para sus discípulos. Y les dice, los llama, los reúne y les da autoridad. Leíamos esta semanita. Les doy autoridad para expulsar demonios, y explicábamos qué significa eso de expulsar demonios. No es que mire, usted tiene un espíritu porque echa babasa, porque se revuelca. No, eso es gente que tiene algunos temas psicológicos, algunos temas que necesita una atención especial.
Cualquiera que tiemble y eche babasa no es que tiene un espíritu, y algunos se creen pues ya los liberadores. No, eso es otra cosa muy extraña que nada tiene que ver con la fe, nada tiene que ver con el Evangelio. El Evangelio es más sensato, es más desde la realidad. No hay que ponerse unas películas extrañas de las que el Evangelio no dice, de las que el Evangelio no habla. Claro, es que cada uno va interpretando el Evangelio también según el negocio, según el negocio. Yo recuerdo que el Papa Francisco, cuando llegó a Medellín, en el discurso que dio en la Macarena, a los sacerdotes y religiosas decía: es que el demonio entra por el bolsillo. El demonio entra por el bolsillo, es real. Y algunos utilizan también estos textos para creerse liberadores y para creerse Mesías. Y nada tiene que ver con el Evangelio. Nada tiene que ver. Por eso lo que el Señor está haciendo aquí es importante en nuestra tarea de desarrollar la misión, no como a mí me parezca, sino como Jesús lo dice. Y aquí Jesús le está dando directrices a los discípulos de qué deben de hacer y cómo lo deben de hacer. El Señor nos llega y dice: mire, vayan y hagan las cosas como quieran y como les parezca. No. El Señor no dice eso, de ninguna manera. Y mire lo que el Señor llega y les habla, como le habla de dos cosas al que envía la misión. Le habla de los peligros que puede tener en el desarrollar la tarea, los peligros que puede encontrar en el momento de ir a desempeñar y desarrollar su misión, pero también le habla del medio de esos peligros, la confianza que debe de tener en Dios. Mire cómo el Señor utiliza aquí como dos metáforas para enseñar sobre los peligros. Mire lo que dice: los mando como ovejas en medio de lobos. Y la otra metáfora que utiliza es: sean prudentes como serpientes. Ahorita hablamos un poquito de esta parte. Sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué significa la primera metáfora? Donde Jesús habla y muestra esa comparación de ovejas entre lobos. ¿Qué le está diciendo el Señor? Le está mostrando el contexto difícil en que van a desarrollar la tarea. Es decir, le va a decir: no va a ser fácil. No va a ser fácil. Yo pienso que Jesús, como político, es un desastre. Es un desastre. Porque ¿cuál es la tarea de un político? Creerse el Mesías, el Salvador, y todo muy lindo. Todo muy lindo. Los va a sacar de la pobreza, no van a sufrir más, todo va a ser color de rosa, todo va a ser hermoso. Jesús no, todo va a ser muy difícil, los van a querer matar, los van a querer perseguir. ¿Cómo empezaba el discurso del Sermón de la Montaña? Dichosos los pobres, dichosos los ricos, dichosos los perseguidos. Ese es el discurso de Jesús, para nada político. Para nada político. Y así llega Jesús y envía a los discípulos: no vayan, los mando como ovejitas, así tiernas y mansitas, a una jauría, a que se los devoren, a que los quieran matar, a que los crucifiquen. Ese es el discurso de Jesús, y eso es lo que le está diciendo a los discípulos.
Les está hablando de los peligros que implica ser un discípulo de Él. Le está mostrando los peligros que tiene un discípulo de Cristo. Y allá los voy a enviar. Y por otro lado, evidencia otra situación. La confianza que deben de tener. Yo os envío. Es decir, yo los envío al peligro, pero yo estoy con ustedes. Es decir, no es el líder que dice vayan, hagan, trabajen, o como el dictador que manda al pueblo a que se mate y él se queda resguardadito. No, yo os envío, pero yo estoy con ustedes. Es decir, yo voy delante. ¿Por qué decía al final aquello de no preparen la defensa? Yo estaré con ustedes. No van a estar solos. Pero mire lo otro que dice, la otra metáfora. Sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. A mí me parece muy particular esa comparación, porque cuando dentro de la tradición bíblica la serpiente ha sido un signo del pecado, ¿cierto? La serpiente fue, el libro del Génesis nos muestra una serpiente que habla, y habla por allá con Eva, entablan ahí una conversación, y que mire, que usted, y que yo, y que no sé qué, y es como el referente del pecado. ¿Pero por qué es el referente del pecado? Porque la serpiente, dentro del proceso de liberación del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel llegó a Canaán, el pueblo de Israel debía de ser fiel a Yahvé. Y resulta que el pueblo de Israel asumió la religión del pueblo de Canaán, es decir, fue infiel a Yahvé. ¿Y cuál es el signo del Dios de los cananeos? Una serpiente. Por eso la serpiente es signo del pecado, porque era el signo del Dios de los cananeos. Por eso la serpiente es el signo del pecado. Pero en otras culturas, la serpiente tiene un significado de astucia y de sabiduría. Por eso el signo de la salud, que son dos serpientes entrecruzadas. Porque la serpiente siempre tiene los ojos abiertos. La serpiente siempre está pendiente, es astuta, es sagaz. ¿Y qué le está diciendo el Señor a los discípulos? Está tomando esas significaciones que a lo largo de la historia ha tenido la serpiente y les dicen, sean astutos, sean sagaces. No les está poniendo ahí un Dios, porque Él es el Dios. Yahvé es el Dios. Pero la serpiente dentro de la cultura tiene significaciones. Y de entre ellos es la astucia, la sabiduría, la sagacidad que pueden tener. Y le está diciendo a los discípulos, en medio de ese peligro, sean astutos, pero también sean sencillos, pero también tengan confianza. O sea que es un trípode que el Señor le presenta a los discípulos en esa tarea a desarrollar, en esa tarea a desempeñar. No va a ser fácil, pero sean astutos. No va a ser fácil, pero estaré contigo. No va a ser fácil, pero sean sencillos. ¿Por qué sencillos? No olvidemos lo que nos decía en estos días. Porque solamente desde la sencillez logramos entender el plan de Dios. ¿Qué nos decía en estos días la palabra? Gracias, Padre, por haber revelado esto a los sencillos. Por eso, dentro de la tarea de la misión, la sencillez no es algo que se tira, sino que se tiene que conservar. ¿Para qué? Para entender, para comprender y para seguir adelante. Jesús sigue instruyendo entonces a los suyos. ¿Para qué en definitiva? Para dar testimonio. ¿Para qué en definitiva?
para que comprendamos nosotros como discípulos de Jesús que esa es la tarea del discípulo, vivir lo mismo que su maestro. Y no solamente en las cosas bonitas, sino en las que no son tanto. No solamente en las cosas agradables, sino en las que también no son tan agradables. Porque eso es lo mismo que en definitiva afrontará el maestro. Y tal cual vive el camino el maestro, el discípulo también. Por eso esta página del Evangelio habla del testimonio, de mostrar con la vida cómo sigo yo el discipulado del Señor. En conclusión, ser cristiano no es fácil, no es sencillo, pero aprendamos a confiar en Él. Y dos cosas importantes para esta tarea: astucia y sencillez. Virtudes, valores importantes de un discípulo de Cristo. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Sé propicio, Señor, a nuestras súplicas y recibe con bondad las ofrendas de tus siervos, para que la oblación de cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriqueces, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan, y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, con nosotros está Jesucristo, el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos pan de vida y cáliz de salvación. Te pedimos que el Espíritu congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por el amor. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de José Ignacio Gómez Henao. Permítele contemplar la luz de tu rostro. De nosotros ten misericordia, que en este día te presentamos la vida de María Virgelina Osorio, de Patricia Elena Patiño, de Adriana Echeverry Orozco, de Inés Benítez, que hoy ofrecen estos sufragios por su cumpleaños. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría y confianza por ser hijos de Dios, oremos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, he aquí a Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a esta cena. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna.
Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría. Tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en la sombra. Ya no hay noche, tú eres luz. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Oremos. Que la acción de este don celestial, Señor, penetre en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentimiento lo que llegue a prevalecer en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad. Guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Un lindo día a todos. Gracias, Padre.